Damos la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Adolfo Orozco. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta exposición para nuestros alumnos. Bueno, el doctor Adolfo Orozco, voy a permitirme leer de su currículum, aquí tenemos su foto, físico egresado de la UNAM, presidente del Centro Mexicano de Sindología, responsable del proyecto Ciencia y Fe del Colegio de Estudios Guadalupanos de la Universidad Intercontinental a partir del 18 de septiembre del 2017, coordinador de la Cátedra de Ciencia y Fe de la Universidad Anáhuac, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM de 1970 al 2009. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabajó como investigador en el Instituto de Geofísica durante 42 años. Sus campos de especialidad son el campo magnético de la Tierra, los rayos cósmicos y la historia de la ciencia. Fue secretario académico del Instituto de Geofísica del 83 al 93, presidente de la Comisión de Historia de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía, secretario del Organismo Nacional de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica del 99 al 2003, es miembro de varias asociaciones dedicadas al estudio de la síndrome de Turín, estudios científicos sobre la Yata del Tepeyac, varias asociaciones internacionales en el área de las relaciones ciencia-fe, socio fundador y secretario general del Centro Mexicano de Sindología, del 83 al 98, es presidente del mismo a partir del 99, ha impartido más de 800 conferencias sobre ciencia, religión, sobre la síndrome de Turín, el acontecimiento guadalupano. Fue coordinador de la Cátedra de Ciencia y Fe de la Universidad Anáhuac del Norte desde agosto del 2010 hasta el 17, donde organizó varios congresos nacionales e internacionales, así como múltiples actividades relacionadas con la divulgación de la armonía entre ciencia y fe. Participó en 3 congresos internacionales sobre la Sábana Santa, la tilma de San Juan Diego, en Roma, México, Jerusalén. Ha impartido webinars en Denver, Colorado, en Atlanta, en los Estados Unidos de América. De octubre del 18 a julio del 17 estudió y acreditó el curso Science of Faith en Dialogue, impartido por la Facultad de la Teología de Cataluña, España, y actualmente, desde el 18 de septiembre del 2017, responsable del proyecto Ciencia y Fe del Colegio de Estudios Guadalupanos de la UIC. Pues es para nosotros verdaderamente un honor poder contar con la presencia de tan distinguido científico entre nosotros. Muchísimas gracias y adelante. Pues, Cedo la palabra al doctor Adolfo. Muchas gracias por la invitación, Ceci. Me da mucho gusto estar contigo y con todos tus alumnos para poder compartir un tema tan interesante como este de el Big Bang y el científico George Lemaitre. De repente perdí el video, la presentación. Aquí está. Bueno, la conferencia se llama George Lemaitre, el Big Bang y la fe. Y a lo mejor muchos de ustedes pueden preguntarse qué tiene que ver una teoría científica como es la del Big Bang, que nos dice cómo evolucionó el universo desde que se inició, digámoslo así, hasta el momento actual. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, pues es el tema de la plática y veremos en un momento, iremos mostrando por qué este tema. Perdí la presentación, Ceci. Ahí está. Bueno, vamos a considerar que para mucha gente considera que hay un conflicto entre la ciencia y la fe, que no es posible que la ciencia y la fe se lleven bien,
y que cuando la ciencia avanza, la religión retrocede. Cada vez que la ciencia explica un nuevo aspecto de la naturaleza, como que entonces la religión se va refugiando en un lugar cada vez más cerrado, en donde eventualmente pues va a ser expulsada. Y mucha gente también se pregunta si será cierto que la religión es incompatible con la ciencia. Bueno, esto es una creencia popular en muchos ambientes, esta incompatibilidad de la ciencia con la fe. Dicen, bueno, si la ciencia se basa en hechos objetivos y la fe se basa en creencias, bueno, pues las creencias en general pueden ser ciertas, pueden ser falsas. Y la gente supone que las creencias religiosas son falsas y que por lo tanto cuando la ciencia va avanzando y va explicando, pues esas creencias falsas van desapareciendo. Y generalmente ponen ejemplos como el hecho de que pues allá los antiguos trogloditas, nuestros antepasados más lejanos, pues se asustaban con los rayos y entonces pensaban que el rayo era un dios, veían el sol y entonces asociaban al sol con un dios, o sea, se asociaban a los dioses con fenómenos naturales. Y así es como, conforme se fueron entendiendo los fenómenos naturales, pues fueron desapareciendo estos dioses. Pero no se toma en cuenta en realidad que en general las religiones más consolidadas, digamos así, el cristianismo, el judaísmo, el mahometanismo o los musulmanes, tienen todo un conjunto de conceptos filosóficos, teológicos, que no lo hacen dependiente de los fenómenos naturales, sino más bien los fenómenos naturales son una manifestación de lo que Dios creó, pero no es Dios como tal. ¿Sabes? ¿Se puede regresar la presentación? A ver, exacto. Sí, no sé qué pasa que de repente se mueve. Bueno, la ciencia nos dicen se basa en hechos demostrables a la vista de todos. Pues bien, vamos a presentar una serie de hechos. De eso se trata el que hablemos de la teoría pues más exitosa que ha habido en el siglo XX y lo que vamos del XXI sobre los hechos científicos que nos hablan de lo que es el Big Bang y cómo estos hechos están de un modo u otro relacionados con la fe. Para empezar, recordemos brevemente qué es el Big Bang. En realidad, la teoría del Big Bang no es el nombre oficial, digámoslo así. El nombre de esta teoría es la teoría del átomo primigenio. Esta teoría del átomo primigenio fue desarrollada por un científico belga, el doctor Georges Lemaitre, ahí en los años 20 del siglo pasado, y cuando le escuchó un astrónomo inglés, Fred Hoyle, que era ateo, y escuchó lo que decía hablar y hablaba de que la teoría habla de un universo en expansión, pues este filósofo, astrónomo inglés dijo, oh yes, the Big Bang, haciendo una especie de burla de la teoría que estaba escuchando de la expansión del universo. Sin embargo, esta expresión pues quedó en el imaginario popular y ahora la inmensa mayoría de la gente conoce la teoría como la teoría del Big Bang y no como la teoría del átomo primigenio. Bueno, debemos recordar que al principio de los años 20 del siglo pasado, apenas estábamos empezando a conocer que el universo está formado por un conjunto de galaxias, miles de millones de galaxias distribuidas por todo el universo. Se empezó a encontrar, les decía, en los años 20, que nosotros vivíamos en una galaxia, la que llamamos Vía Láctea, pero que había miles de millones de otros conjuntos de estrellas parecidos al nuestro y que además no se encontraban en la misma galaxia, sino que eran galaxias independientes situadas a distancias muy lejanas. Pero junto con este descubrimiento se descubrió otro fenómeno extraño, un fenómeno que se conocía como el corrimiento al rojo. Esto es, los espectros luminosos de estas galaxias nos dicen estaban corridos al rojo. El espectro luminoso es la distribución de luz que emite cada estrella.
la estrella no emite luz en una sola longitud de onda, sino que emite toda una serie de longitudes de onda, y entonces cuando vemos y analizamos esta serie de longitudes de onda que se conoce como el espectro de la estrella, pues podemos conocer algunos de los elementos químicos que existen en esas estrellas. Bueno, estos espectros por experimentos en la Tierra, por ejemplo, con el hidrógeno, se sabe que el hidrógeno emite luz en una serie de líneas espectrales, se conocen como líneas espectrales. Cuando se observaban estas líneas espectrales del hidrógeno en galaxias, en otras galaxias, se encontraba que en general esas líneas espectrales no estaban distribuidas exactamente como las vemos en un laboratorio, sino que estaban desplazadas, aquí diríamos, hacia la derecha, hacia el rojo. ¿Qué significaba que esas líneas espectrales estuvieran desplazadas hacia el rojo? Pues significa que el objeto la galaxia estaba en movimiento y que se estaba alejando de nosotros. Este que se conoce como el efecto Doppler, y es un fenómeno que es bastante conocido por nosotros, porque cuando oímos, por ejemplo, un tren que se viene acercando, oímos como el silbato de la locomotora se oye más agudo que si estuviera en reposo, porque las líneas, las ondas, se van apretando, digamos, en la dirección del movimiento del tren. Y entonces el sonido se hace más agudo, o en el caso de la luz se hace más azul. En cambio, una vez que pasa el ferrocarril, entonces el sonido de la locomotora se oye más grave. ¿Por qué? Porque ahora la fuente se va alejando, las ondas se hacen más amplias, y entonces se oye más grave el sonido. Y en la luz, eso corresponde a que la luz se hace más roja. Entonces, se encontró que absolutamente todas las galaxias que se observan en el universo tenían este desplazamiento al rojo, y que mientras más lejanas estaban estas galaxias, mayor era el desplazamiento hacia el rojo. O sea, las galaxias cercanas se estaban alejando de nosotros a una cierta velocidad, pero mientras más lejos estaban las galaxias, más rápido se alejaban de nosotros. Esto fue un fenómeno que se le dio el nombre de la expansión del universo, y pues muy extraño, nadie lo esperaba. La teoría de la relatividad de Einstein, que entonces estaba en pleno auge, predecía un universo estático, no un universo en expansión. Sin embargo, la observación no había duda en la observación. Las galaxias, los espectros de las galaxias estaban movidos hacia el rojo. Ahora, esto pasaba con todas las galaxias. Es algo parecido a que si nos imaginamos que tenemos un globo, le pintamos puntitos en el globo que representen las galaxias, y luego inflamos el globo, pues la distancia entre cada puntito se va a alejar, va a crecer. No hay ningún punto que sea el centro del globo en la superficie. Y entonces desde cualquier punto de la superficie vemos como todos los demás puntos se van alejando. Bueno, este fenómeno de la expansión del universo pues cuestionó mucho los modelos cosmológicos que se tenían entonces. Este efecto Doppler, que no hay duda era un hecho experimental, era un dato que le molestó mucho a Einstein. Aquí está Albert Einstein, que tenía su teoría de la relatividad, que predecía un universo estático, y Georges Lemaitre, el científico que propuso la teoría del átomo primigenio. Están discutiendo. Einstein le dijo a Lemaitre que sus matemáticas eran muy buenas, pero que su física era espantosa. ¿Por qué? Pues porque predecía un universo en expansión, y el universo de Einstein era un universo estático. Bueno, pues esta discusión hizo que se elaboraran tres modelos del universo. Un universo estable, como el que predecía Einstein; un universo pulsante, o sea que crecía y se contraía, crecía y se contraía; y un universo en expansión, que era el modelo de Lemaitre, que además era lo que se observaba, que el universo se encontraba en expansión. Esto le molestó tanto a Einstein que llegó a crear una cosa que llamó la constante cosmológica, cuando en sus ecuaciones, que sus propias ecuaciones le daban un universo en expansión, y como a él no le gustaba eso, inventó esta constante cosmológica para que al ponerle en sus ecuaciones entonces el universo no se expandía. Bueno, esta teoría del átomo primigenio
que fue publicada en 1927 por George Lemaitre, desgraciadamente la publicó en una revista belga de poca circulación internacional, pasó prácticamente desapercibida. Pero quienes la conocieron les empezó a chocar porque, de acuerdo a la teoría del átomo primigenio, el Lemaitre lo que hizo es considerar que si el universo se encuentra ahorita en expansión, está creciendo, bueno, si nosotros invertimos el tiempo y nos vamos hacia atrás en el tiempo, todo el universo se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y va a llegar un punto en que toda la materia del universo está concentrada en un punto, lo que llamamos en física una singularidad. Este punto donde está concentrada en un momento dado toda la masa del universo es lo que George Lemaitre llamó el átomo primigenio. Pero esto como que de algún modo nos induce, nos hace deducir, nos hace pensar que entonces el universo se fue creado, que empezó en un momento dado, o sea, que alguien lo creó en un momento dado y se echó a andar. Y a mucha gente eso le disgusta, no le gusta porque pues la ciencia debe ser ciencia y la religión o la teología debe ser teología y cada una debe de respetar sus propios conceptos, sus propias áreas de trabajo. Entonces a la gente que llegó a conocer la teoría de Lemaitre pues la rechazaba casi de entrada porque pensaban que quería como introducir, nos decían por la puerta de atrás, un concepto religioso en una teoría científica, el concepto de la creación del universo. Tenemos aquí que la relatividad general de Einstein, que publicó en 1915, predice un universo en expansión. Y que Einstein, para evitar que esto fuera, inventó una cosa que se llamó la constante cosmológica. Cuando él añade esa constante cosmológica a sus ecuaciones, ya no se expande. Sin embargo, pues esto es contrario a las observaciones del universo como es. Posteriormente Einstein consideró que este había sido el mayor error de su carrera científica. En 1927, George Lemaitre, astrofísico belga, publicó un artículo explicando teóricamente la expansión del universo a partir de ese átomo primigenio. Pero como les decía, siendo una revista belga, pues hubo poco conocimiento, se divulgó poco. A Einstein no le gustó, pues consideraba que se estaba tratando de introducir una idea religiosa, pues esta teoría parecía sugerir un acto de creación. Sus cálculos son correctos, le dijo, como habíamos comentado a Lemaitre, pero su física es abominable. ¿Por qué? Pues porque iba en contra de lo que él pensaba. En su teoría, en su artículo donde publicó la teoría del átomo primigenio, nos dice Lemaitre, si el espacio con un radio creciente está relleno de una manera más o menos uniforme por las galaxias, entonces todas esas nebulosas distribuidas uniformemente en ese espacio deben separarse progresivamente las unas de las otras. Todas las distancias entre ellas aumentan en la misma proporción y por ende las nebulosas se encuentran animadas las unas respecto a las otras de una velocidad proporcional a su distancia. Esa velocidad de alejamiento se manifiesta por el efecto Doppler-Fizeau, identificado en 1842, es decir, por el desplazamiento de los rayos espectrales hacia el ojo proporcionalmente a dicha velocidad, lo que habíamos explicado hace un momento. El artículo del átomo primigenio, posteriormente lo volvió a publicar, pues ya refinando su teoría en la revista Nature. Ya la revista Nature pues es una de las revistas científicas de mayor circulación internacional junto con la revista Science. Este artículo salió publicado el 8 de mayo de 1931 y como pueden ver en el título, el origen del mundo de acuerdo a la teoría cuántica. Nada que ver con ningún concepto religioso. Lemaitre era el más interesado en que no se mezclaran conceptos religiosos con conceptos científicos. El temor que tenían los opositores a esta teoría era un temor infundado, porque el mismo Lemaitre era el primero en no revolver temas científicos con temas religiosos. Sir Arthur Eddington, uno de los más grandes astrofísicos del siglo XX, yo creo que de todos los tiempos, que estuvo presente en el congreso donde se presentó este trabajo, dijo,
la contribución decididamente original, avanzada por la brillante solución de Lemaitre, que da una respuesta asombrosamente completa a los diversos problemas que plantean las cosmogonías de Einstein y de Sitter. Este reconocimiento de Eddington, pues fue algo así como se convirtió como en el padrino de la teoría del Big Bang, porque Eddington pues era uno de los astrofísicos, si no es que el más reconocido astrofísico a nivel internacional en ese momento, y después de escuchar la teoría del átomo primigenio en un congreso de labios directamente de Lemaitre, pues consideró que era la teoría que más adecuadamente respondía a todos los conflictos que tenían las cosmogonías que entonces estaban utilizando. La de Einstein en particular, que pues era una de las más conocidas. Bueno, pues esto dio inicio al estudio de la evolución del universo sobre el átomo a partir del átomo primigenio, y pues como ustedes saben es una teoría que ha ido creciendo, desarrollándose, ha ido cambiando desde luego, pero básicamente esta teoría, de acuerdo a este momento, inicialmente toda la materia se encontraba concentrada aquí a la izquierda en un solo punto, en una singularidad. De repente, por alguna causa que no sabemos nosotros, el universo empezó a expandirse. Se puede pensar que en esta materia condensada pues había una fuerza de repulsión que obligó a que este átomo, digamos, se partiera y empezara a expandirse. Aquí tenemos un movimiento que parece que va solo en una dirección, casi como un cono, pero ya debemos pensar que esto es una esfera en la que el universo va expandiéndose en todas direcciones. Después de un tiempo, de unos cuantos no es más fácil decir, cantidades pequeñísimas de tiempo de un pequeño momento de crecimiento, vino lo que se llamó un proceso de expansión, un proceso en el cual el universo se expandió en una forma inconcebiblemente rápida, que es esta parte que vemos aquí, hasta que llegó a un límite, y a partir de ese momento se ha continuado expandiendo, pero a una tasa mucho más pausada, digámoslo así. En estos primeros tiempos fueron cuando se crearon las primeras partículas, posteriormente las primeras moléculas, después los primeros átomos, moléculas, eventualmente la materia, finalmente se crearon las primeras estrellas, las galaxias, y finalmente llegamos al estado actual del universo, en donde pues lo que se encuentra actualmente es que hay unas sustancias desconocidas que no hemos podido identificar, que se llama materia oscura y energía oscura. Todo lo que vemos como materia en el universo, las estrellas, las galaxias, el polvo, no son más que alrededor del 10% de la materia que contiene el universo. Hay un 90% de materia que no vemos, que se conoce como la materia oscura, y otra parte de energía oscura, que es uno de los puntos en que más se está investigando actualmente. Pero en fin, fuera de todas las correcciones, ampliaciones, precisiones que se han hecho a la teoría del Big Bang, esa teoría que surgió en 1927 sigue siendo el marco general en el cual se estudian todos los modelos de evolución del universo en que vivimos. Es una de las teorías más exitosas en el campo de la ciencia, desarrollada por este científico un poco desconocido, porque trabajaba ahí en una universidad en Bélgica. De este estudio sobre la evolución del universo, se ha llegado a calcular la edad del universo, invirtiendo la expansión, como ya nos había dicho hace un momento Lemaitre, estábamos leyendo. De acuerdo a la velocidad de expansión del universo, los primeros cálculos dieron una edad excesivamente corta para la situación actual. Si se ven la velocidad a la que se está expandiendo, la cantidad de materia que hay y todo, y se hace una proyección al pasado, hay una inconsistencia. Debido a esa inconsistencia, se llegó a la conclusión de que existió este momento que se llama de inflación del universo, no solo expansión, sino inflación, un proceso inflacionario, que es el que vimos
en la gráfica hace un momento, este es el proceso inflacionario, y que fue en ese proceso inflacionario en el cual se empezaron a crear todas las materias del universo. Y una vez que se tome en cuenta este proceso inflacionario, se ha llegado a la conclusión que el universo actual tiene alrededor de 13.500 a 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Si consideramos que la Tierra, el Sol y el sistema solar en el que vivimos tienen 4.500 millones de años, pues vemos que hay más de 10.000 millones de años previos antes de que surgiera nuestro Sol, el sistema solar y el planeta en el cual vivimos nosotros. Bueno, este es un cálculo de la edad del universo que diversos estudios recientes han ido más o menos confirmando. Se precisa un poco más, un poco menos, 13.800, 14.000, hay quien llega a hablar hasta 15.000 millones de años, pero sabemos pues que el universo empezó a funcionar en ese tiempo, y a partir de entonces pues ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando con la formación de estrellas, galaxias, planetas, sistemas solares, en fin, que estamos nosotros ahorita analizando. Bueno, ¿qué tiene de curioso todo esto con lo que le decíamos inicialmente? Bueno, el doctor Georges Lemaitre, este científico creador de la teoría del Big Bang, nació en un pueblito en Bélgica que se llama Charleroi el 17 de julio de 1894 y falleció el 20 de junio de 1966. Él obtuvo su doctorado en matemáticas summa cum laude en el año de 1920, pero 3 años después fue ordenado sacerdote. O sea, estamos hablando de un científico de talla internacional que le corrigió un punto a la teoría de la relatividad de Einstein, que desarrolló la teoría más exitosa sobre la evolución del universo desde sus primeros segundos hasta la situación actual, que desarrolló una teoría científica completamente sometida a los estudios, a las comprobaciones objetivas científicas, pero que además era sacerdote. O sea, ¿cómo puede alguien pensar, alguien que crea que la ciencia y la fe se contraponen, cómo puede explicar que un sacerdote que da misa, que confiesa, que bautiza, que casa, que además tiene su trabajo como científico, puede elaborar una teoría científica tan importante como la del Big Bang? Esto no habla de oposición entre ciencia y fe. Esto habla al contrario, de una armonía entre la ciencia y la fe. Eso a muchos científicos y a mucha gente les daba curiosidad, les dio curiosidad y les da curiosidad. ¿Cómo es posible que un científico de primera línea sea al mismo tiempo no solo un creyente en Dios, sino un sacerdote, una persona que ha estudiado teología, filosofía, etcétera, y que cree en la existencia de un Dios superior, de un ser superior, que es el creador de todo el universo, que nos dio las leyes de este universo, y que siendo un creyente en ese Dios, también hace ciencia de primera línea en forma completamente objetiva. Bueno, esto al mismo Lemaitre le preguntaron en una entrevista que le hicieron en 1932 del periódico New York Times, seguramente ustedes lo conocen, es el periódico tal vez el más influyente a nivel mundial, y le preguntaron que cómo era posible que lograra conciliar estos dos aspectos, su creencia en Dios y su trabajo científico. No están peleados, no se contraponen, no es científico, tiene que ser ateo. Y la respuesta de Lemaitre es: yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación, o sea, desde el punto de vista religioso, y desde el punto de vista de la certeza científica. Desde ambos puntos de vista le interesaba la verdad. Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad, y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional, ni en lo que he encontrado en la ciencia y en la religión, me ha inducido jamás a cambiar de opinión. O sea, él, creyente en un Dios,
el científico de primera línea no encuentra una oposición entre sus dos conceptos y sabe manejar perfectamente uno con otro. Cuando hago ciencia, uso mis instrumentos, ahí Dios no interviene, bueno, interviene indirectamente porque Dios creó las leyes de la naturaleza, pero las leyes funcionan por sí mismas. Y cuando digo misa, cuando doy clases de teología, pues entonces estoy hablando de mi verdad desde el punto de vista religioso, y esas dos verdades para mí no entran en contradicción, nunca han entrado en contradicción. Y estoy hablando de un caso específico de George Lemaitre. La verdad es que hay muchísimos científicos que han sido creyentes. Luis Pasteur, Blas Pascal, Newton, Galileo era creyente, Copérnico, en fin, son inmensas las cantidades de científicos creyentes y además de sacerdotes científicos. Los jesuitas, esta orden religiosa que está muy bien formada desde un punto de vista profesional, tienen muchos astrónomos jesuitas, geofísicos, químicos, además de ser sacerdotes como tal, tienen carreras científicas de primera línea. De modo que en este caso estamos viendo un caso específico, el de George Lemaitre, en el cual pues nos está mostrando cómo se pueden convivir perfectamente la creencia en Dios, en un Dios sobrenatural, o sea que está sobre la naturaleza, y por lo tanto la ciencia no lo puede estudiar, porque la ciencia solo puede estudiar la naturaleza, no puede estudiar fenómenos sobrenaturales. Un Dios que desde el punto de vista filosófico tiene en sí mismo su propia existencia. Nos dicen los filósofos que el mero hecho de que se pueda concebir como una idea a Dios es una prueba ontológica de que debe de existir. Es el único ente filosófico cuya idea es suficiente para su existencia. En fin, ese es un tema filosófico, teológico, no voy a entrar en ese tema, pero el hecho es que Lemaitre, como muchos otros creyentes y con muchos otros científicos, pues pudieron entenderlo perfectamente. Ahora bien, les decía que para muchos científicos no creyentes, este tema del átomo primigenio les daba escozor, no les gustaba, pero no les gustaba no porque la teoría fue mala, sino porque venía de un sacerdote. ¿No será que nos está engañando? ¿No será que hay algo en esta teoría que no entendamos? Y surgió lo que se conoce como el síndrome Galileo. El temor de que la religión se introduzca por la puerta trasera en el campo de la investigación científica, aun cuando no exista tal peligro como era el caso de George Lemaitre. Vamos a ver un poco más adelante cómo en un momento dado el mismo Lemaitre le corrige al Papa Pío XII en un mensaje que dio a la Academia Pontificia de las Ciencias, cuando el Papa, pues tomando su teoría, quiso aplicarla a un aspecto religioso. Y Lemaitre dice, no, mi teoría es una teoría científica y no se debe mezclar con los conceptos religiosos. Siendo él un sacerdote, él mismo insistía y aclaraba que no debería de mezclarse su teoría científica con los conceptos religiosos. Son dos campos distintos, cada uno tiene su propio campo de acción. En algunos puntos se juntan, tienen contacto, pero es muy importante ser muy cuidadosos en este tema. Se han desarrollado a lo largo del tiempo tres modelos de lo que se llama cuáles deben ser las relaciones entre ciencia y fe. Por ejemplo, hay un modelo de discordancia. O sea, la ciencia es un magisterio totalmente distinto del magisterio de la fe y por lo tanto no pueden tener ninguna relación. Son dos áreas de estudio completamente independientes que no pueden tener ningún contacto una con otra. Hay otra posición que es el concordismo, que son magisterios sobrepuestos.
que el campo de la ciencia y el campo de la fe se sobreponen en algunos puntos y en esos puntos la ciencia y la fe pueden trabajar y colaborar en armonía. Y hay una tercera modelo que es el intermedio, en el cual dice que la ciencia tiene su propio campo, la fe tiene el suyo, pero que ambos campos pueden dialogar a través de la filosofía. En ese modo, como si es un hecho, por ejemplo, la ciencia estudia al ser humano, la religión pues tiene toda una historia, toda una filosofía, una teología del ser humano. Entonces, en el estudio del ser humano, la ciencia y la religión pueden estudiar, ayudarse a través de la filosofía para entenderse y poder comprender lo que cada quien está diciendo en cada campo. Y cuando se hace esto con cuidado, se ve que no hay contradicción, al contrario, cada área de conocimiento ilumina de algún modo el otro área de conocimiento. De modo que cuando se consideran los dos aspectos, es cuando se ve mejor la realidad. Podríamos hacer una comparación muy, muy burda, pero podemos decir es como tener un dado. La ciencia ve el lado 1, la filosofía ve el lado 2, la teología ve el lado 3, la filosofía ve el lado 4, la sociología ve el lado 5, en fin. Entonces cada disciplina ve una parte del dado. Y todas tienen razón, solo que tiene que tomarse en consideración que desde qué lado se está observando el fenómeno. Si el fenómeno se está estudiando desde un punto de vista físico, si se está estudiando desde un punto de vista religioso, si se está estudiando desde un punto de vista social, en fin. Entonces, no es tanto que haya una contradicción entre los campos, sino que es el enfoque que cada campo de investigación tiene hacia el fenómeno que se está estudiando. Bueno, John Lemaitre, se reconoció públicamente su gran contribución a la ciencia. Su teoría es, les digo, la teoría más aceptada, no porque venga de un sacerdote, sino porque tiene una serie de conceptos físicos que la hacen describir la expansión del universo de una forma muy adecuada. Sobre estas relaciones, Lemaitre decía, el científico cristiano sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero también sabe que Dios no sustituye a sus criaturas. O sea, nunca se podrá reducir al ser supremo a una hipótesis científica. Dice, Dios no sustituye a sus criaturas. Si Dios nos dio la inteligencia para estudiar el mundo, pues Él no nos va a hacer el trabajo, lo tenemos que estudiar nosotros. O sea, Dios creó las moléculas, pero es el químico el que tiene que estudiar y conocer las moléculas. Para eso Dios nos dio la inteligencia, como ya nos lo comentaba también en su momento Santo Tomás de Aquino. En 1933, el reverendo Becquerelo, orden de los frailes mendicantes, o sea, franciscano, hablando de Lemaitre, dijo algo que sigue siendo válido hoy. Dice, es de gran interés actualmente cuando hay tanta superficialidad. Fíjense, eso se dijo en 1933, parece que se está diciendo hoy. Cuando hay tanta superficialidad, al pensar y al escribir sobre la existencia de Dios, del alma inmortal y otras verdades eternas, encontrar a un hombre que es tanto un sacerdote como un científico, fraternizando de la forma más íntima con los más ilustres y destacados genios de la ciencia. Y luego dice, esto muestra la falsedad de la vacía y falsa acusación de que el estudio de la ciencia implica la pérdida de la fe en la religión. Lemaitre es usualmente un objeto de gran curiosidad para los no creyentes que se maravillan ante el fenómeno de un sacerdote católico que es además un científico, pero no uno normal, sino un genio cuyas teorías son de las más aceptadas y de las más comprobadas científicamente. Ahora nos dice Lemaitre, esto no significa que la cosmología, hablando del trabajo de la cosmología como una ciencia experimental, no signifique nada para la filosofía.
La filosofía y la teología, cuando se aíslan del pensamiento científico, se convierten en un sistema aislado, anquilosado o en una peligrosa ideología. O sea, si yo desarrollo un concepto filosófico que no está conectado con la realidad, pues me puede dejar hacer elucubraciones, imaginarme cosas, pero que no tienen sentido, porque no están en contacto con la realidad. Entonces, es muy necesario que esos campos de conocimiento se comuniquen entre ellos. Si pudiéramos, luego nos dice, Pío XII en 1951 expresó ante la Academia Pontificia de las Ciencias, hablaremos en un momento de esta Academia Pontificia de las Ciencias. Dijo el Papa Pío XII, emocionado por la teoría del Big Bang. De hecho, parece que la ciencia actual, con un gran paso atrás de millones de siglos, ha tenido éxito en descubrir el fiat lux. Recuerden que dice el Génesis en la Biblia, que cuando Dios creó la luz, lo primero que hizo, dijo, hágase la luz, fiat lux. Y dice el Papa Pío XII que se descubrió el fiat lux expresado en el momento cuando junto con la materia surgió de la nada un mar de luz y de radiación, mientras que las partículas de los elementos químicos se mezclaban formando millones de galaxias. Así pues, la creación tuvo lugar en el tiempo, por lo tanto existe un creador, por lo tanto Dios existe, dice el Papa, ante la Academia Pontificia de las Ciencias. Y podemos decir que ante esta expresión del Papa, coloquialmente se le pararon los pelos de punta a Lemaitre, porque era justo lo que él nunca quiso hacer, mezclar su teoría científica con la idea del fiat lux, con la idea de la creación. Esa idea viene de la Biblia, es un concepto religioso, el átomo primigenio es una teoría científica, está basada en los hechos científicos. Sin embargo, este punto de vista no era compartido por Lemaitre, para quien el investigador cristiano sabe que nada de la creación ha surgido sin la voluntad de Dios. Claro, toda la creación es voluntad de Dios, pero le dio sus leyes para que se desarrolle por sí solo. Pero también sabe que Dios no tome lugar de las criaturas. Al hacer ciencia no hay diferencia entre un científico creyente y uno no creyente. Sus métodos de investigación son los mismos que los de los científicos no creyentes. Algo así decía Blas Pascal: cuando entro a mi laboratorio, dejo a Dios afuera. No porque no creyera en Dios, simplemente porque trabajando con sus instrumentos no necesita a Dios ahí para que le mueva las cosas o le diga qué hacer. Son la propia naturaleza la que le debe decir qué es. Al grado que Lemaitre escribió una nota y a través del secretario del Papa se la hizo llegar al Papa pidiéndole que por favor su santidad cuando vaya a hablar de estos temas, sobre todo ante los científicos, consulte primero con los expertos para evitarse en un momento dado un problema, una mala interpretación. ¿Cómo puede surgir de este caso? La Iglesia y la ciencia. Se pregunta George Lemaitre, ¿acaso la Iglesia necesita la ciencia? Ciertamente no. El Evangelio y la cruz son suficientes. O sea, no. Para creer, para lo que nosotros creemos, no necesitamos la ciencia. La fe es un Dios, un don que Dios nos concede, lo aceptamos o lo rechazamos, pero si lo aceptamos y creemos en Dios, pues esto no viene de un concepto, un razonamiento científico, ¿verdad? Viene de esta fe en Dios. Igual grandes ateos, el mismo Richard Dawkins, uno de los grandes ateos, él dijo que decidió ser ateo porque quiso serlo, no porque la ciencia, nada, simplemente dijo, ¿puedo ser ateo? Quiero ser ateo, voy a ser ateo. Una decisión personal. Dice, sin embargo, nada que sea humano puede serle extraño al cristiano. Claro, pues el ser humano, el cristiano es un ser humano y todo aquello que afecta a los seres humanos afecta al cristiano. ¿Cómo podría la Iglesia no estar interesada en la más noble y estrictamente humana de todas las ocupaciones del hombre, la búsqueda de la verdad, en particular a través de la ciencia?
Si estamos buscando la verdad, y Dios es la verdad, que se manifiesta no solo a través de la revelación, sino a través de la naturaleza, como no podemos estar interesados en conocer la naturaleza creada por Dios para de este modo acercarnos precisamente al Creador. Como cuando uno ve un cuadro y a través de la contemplación del cuadro se acerca al artista que lo pintó, o cuando uno ve un reloj y a través de ese se acerca al genio mecánico que crea el reloj, o sea, a través de las obras puede uno acercarse al creador de esas obras. Entonces, nos dice, Lemaitre distingue entre la verdad natural, que es proporcional a las capacidades de nuestra inteligencia natural, y la verdad sobrenatural, que nunca puede ser alcanzada por nuestros propios medios y es necesario que nos sea revelada. O sea, lo que nos revelan básicamente son los dogmas. Y un dogma es algo que no lo podemos alcanzar por nuestra propia razón. O sea, ¿cómo podemos saber que la Virgen María fue concebida sin pecado original? No hay forma. El pecado original es algo espiritual que no se manifiesta físicamente, materialmente, nada. Entonces, a través de ningún método científico podemos nosotros saber si alguien tiene o no tiene el pecado original. Sin embargo, si Dios nos lo revela, entonces a través de esa revelación nosotros llegamos a aceptar este dato, es un dato de que María fue concebida sin pecado original, y una vez que lo conocemos, es razonable. Es razonable que si la segunda persona de la Trinidad se va a encarnar en una mujer, qué más natural que esa mujer haya sido preservada del pecado original para que fuera un recipiente puro, sin mancha, el que recibiera la encarnación de Cristo. Si una vez que nosotros conocemos el dogma revelado, nuestra razón nos dice que tiene sentido ese dogma dentro del concepto, dentro de la teología católica. Y sobre su propia teoría del átomo primigenio, bautizada como el Big Bang, como ya les comenté, por Fred Hoyle, afirmó, podemos hablar de este evento como un inicio. Yo no lo llamaría creación. Desde el punto de vista físico, es un inicio porque si hubo algo previo, esto no tuvo ningún efecto observable en nuestro universo. La pregunta de si se trata de un inicio de una creación de la nada es una pregunta filosófica que no puede ser contestada con consideraciones físicas o astronómicas. De acuerdo a la teoría del átomo primigenio, en el momento en que el átomo se empieza a expandir, empieza a crecer, en ese momento surge el tiempo y el espacio. Antes de ese momento no hay tiempo ni espacio, no hay nada. Entonces, una vez que esto empieza a ocupar un volumen, podemos hablar del espacio en el cual esta materia se va concretando, se va expandiendo, y de un tiempo en el cual se van desarrollando las cosas. Pero antes de que se inicie ese fenómeno de expansión, no tiene sentido hablar de espacio, de tiempo. No existen esos conceptos antes del átomo primigenio. Bueno, la pregunta ya vimos que en un momento así quiero preguntarse, ¿de dónde o qué? ¿De dónde viene el átomo primigenio que había antes? Pues eso es más tema del campo científico, del campo filosófico, teológico, que del campo científico. Comentábamos hace un momento del mensaje del Papa Pío XII a la Academia Pontificia de las Ciencias. Es algo poco conocido que el Vaticano, el Papa, tiene una Academia Pontificia de las Ciencias. 80 científicos de más alto nivel, que son, digamos, las puntas de las diversas áreas del conocimiento en física, química, biología, matemáticas, etcétera, en todos los campos de las ciencias naturales. Esta academia científica la recreó el Papa Pío XI en 1938 y ya había existido antes un organismo parecido, pero el actual se refundó en 1938
sucesora de la Academia de Lincei, de ya de 1600, a la cual perteneció Galileo, tal vez la primera academia científica a principios del siglo XVII. En Pío XII expidió el motu propio In multis solicis y afirma: la ciencia, cuando es conocimiento verdadero, nunca entra en contradicción con las verdades de la fe cristiana. Muy importante. Cuando es conocimiento verdadero, nunca entra en contradicción con las verdades de la fe cristiana. De ustedes, los académicos, no pedimos nada más que trabajen cada vez más y cada vez más eficientemente en este loable intento de búsqueda de la verdad. Porque en la Academia Pontificia hay protestantes, hay ateos, hay católicos, hay bautistas, hay científicos con creyentes en Dios, no creyentes en Dios. El mismo Stephen Hawking fue miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. Hay muchos científicos que no son creyentes, científicos musulmanes. No importa de qué religión sean, no importa de qué raza sean, no importa qué creencias tengan, lo importante es que sean científicos de primera línea y que estén buscando la verdad a través de su actividad científica. En esta búsqueda de la verdad a través de la ciencia es en lo que se identifica, y es esta Academia Pontificia creada por el Papa, recreada, digamos, refundada por el Papa Pío XI, y que ha sido el apoyo para temas científicos de los papas. Bueno, eventualmente Georges Lemaitre llegó a ser, desde el principio fue miembro de la Academia, es uno de los primeros miembros de la Academia. Niels Bohr, el creador de la teoría atómica; Alexis Carrel, médico ganador del Premio Nobel de Medicina; Guillermo Marconi, inventor de la telegrafía inalámbrica; Millikan, que es descubridor del electrón; Max Planck, creador y desarrollador de la teoría cuántica; Ernest Rutherford, desarrollador de la teoría atómica; Werner Heisenberg, descubridor del principio de incertidumbre, un principio fundamental de la mecánica cuántica; Georges Lemaitre, cosmólogo, entre muchos otros. Son 80, todos son muchos premios Nobel, son miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias. Alrededor de 80 académicos de diferentes nacionalidades, disciplinas, razas, religiones y creencias, formando lo que el Papa llama un senado científico. ¿Se puede sostener después de esto que la religión está en contra de la fe, de la ciencia, o que la Iglesia Católica es enemiga de la ciencia? Desde luego que no. Estos son hechos. Esta Academia Pontificia existe. Estos científicos existieron, trabajaron, aportaron conocimiento científico, hicieron investigaciones, experimentos, desarrollaron teorías, aplicaron modelos matemáticos, en fin. Y además fueron creyentes, creían en Dios, y no encontraron no solo una animadversión entre estos dos conceptos, sino un apoyo. Dice Lemaitre en otra de sus partes que el científico creyente tiene una ventaja sobre el ateo. El científico creyente sabe que los problemas tienen solución, porque sabe que el universo fue creado por un ser racional. El científico ateo no. Para el científico ateo el universo es creación del azar, y por lo tanto no tiene un concepto, una esperanza de que haya en un momento dado solución a un problema. En cambio el creyente sí lo tiene. Georges Lemaitre eventualmente fue nombrado presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias el 19 de marzo de 1960, y fue su presidente hasta el 20 de junio de 1966, en que falleció. Estuvo siempre muy preocupado de que no se quisieran extraer consecuencias teológicas de los descubrimientos científicos, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Bueno, como les mencioné hace un momento, él nos explica que el tiempo y el espacio surgieron con el universo. Antes de este momento no tiene sentido hablar de tiempo ni de espacio. Últimamente, no sé si a ustedes les ha tocado, hoy les tocó oír hablar de el famoso último libro de Stephen Hawking, El Gran Diseño, donde dice Hawking que Dios no hace falta para explicar el universo, que el universo se creó a sí mismo.
cosa muy extraña de un científico. En el siglo XIX, Louis Pasteur demostró que no existe la creación espontánea. Antes se pensaba que los virus, que ciertas bacterias, ciertos hongos, ciertos organismos microscópicos surgían espontáneamente en la materia. O sea, que no procedían de ningún otro organismo. Pues todo demostró que eso es, Pasteur demostró que eso es falso. No existe la creación espontánea. En microorganismos, ya no digamos para que el universo se crea a sí mismo, realmente es una forma muy difícil concebir como un científico basado precisamente en la ciencia puede dar una expresión como esta. Dice en este libro Hawking que las leyes del universo permiten que se dé la vida a sí mismo. Pero ¿cuáles leyes del universo cuando no hay universo? Si no hay universo, no hay leyes. Y si no hay leyes, pues no hay forma que esas leyes creen el universo. Aquí lo que está demostrado, y eso se lo dijeron sus propios colegas a Hawking en su momento, después de que publicó el libro, aquí realmente lo que está haciendo Stephen Hawking es demostrando, su ignorancia desde un punto de vista filosófico. Las leyes de la naturaleza son una invención del hombre. Si el hombre a través del estudio de la naturaleza descubre que hay ciertas regularidades y en base a esas regularidades genera lo que llama una ley de la naturaleza. Siempre que suelta una manzana, cae al piso. Y de eso Newton desarrolló su teoría de la gravitación universal. Pero es una creación del hombre, la ley de la naturaleza. Es una racionalización del comportamiento de la materia. Pero no es algo, las leyes de la naturaleza no tienen una existencia inmanente por sí mismas en algún lugar extraño. De modo que esta frase, esta teoría de Hawking, pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico. Un gran astrónomo, el astrónomo real de Inglaterra, gran amigo de Hawking, cuando oyó eso, cuando leyó el libro y oyó las entrevistas que le hicieron a Hawking, él mismo dijo en una conferencia de prensa, miren, cuando Stephen hable de ciencia, háganle caso, él sabe mucho. Pero cuando hable de filosofía o cuando hable de religión, no le hagan caso, de eso no sabe nada. Y en su libro, en este libro del gran diseño, si ustedes tienen la curiosidad de verlo, en los primeros párrafos, primero y segundo párrafo, dice Hawking, la filosofía ha muerto. Ha llegado a su máximo, ya no puede dar más la filosofía. Ahora quien tiene que hablar es la ciencia. Es el momento de que hable la ciencia. Y en el segundo párrafo empieza a hacer filosofía. Cuando empieza a hablar del papel de la ciencia, lo que es la ciencia y todo eso, está haciendo filosofía de la ciencia, no está haciendo ciencia. Entonces, efectivamente, se ve que lo que dijo este astrónomo real, pues es muy cierto. Hawking de filosofía, pues no sabía nada. Sin embargo, pues tuvo mucho éxito. La entrevista de Hawking se conoció en muchas partes, salió en la televisión, salió en el radio, etcétera, diciendo, Dios no hace falta, el universo se creó a sí mismo. Lawrence Krauss, otro gran ateo, igual escribió un libro que se llama Un universo de la nada. Pues con todo el respeto para Krauss, de la nada no puede salir nada. No hay forma que de la nada salga algo, al menos desde el punto de vista natural. Sabemos que desde el punto de vista teológico, Dios creó lo que se llama ex nihilo, de la nada. Dios, Él sí puede crear de la nada y creó el universo de la nada y lo echó a andar. Pero el universo per se, el universo por sí mismo no puede. Un principio básico de la termodinámica nos dice, si tengo un sistema cerrado en equilibrio, no puede salir del equilibrio si no hay una fuerza externa. Si mi sistema está cerrado y está en equilibrio,
No hay forma de que salga de ese equilibrio si no hay una fuerza externa. Y el átomo primigenio, claro, este ya no es ciencia, este ya es filosofía y es teología. Si el átomo primigenio estaba en equilibrio, ¿qué fue lo que produjo que saliera del equilibrio? Ahí es donde entra la filosofía y la teología, pero no tanto en la parte de la ciencia como bien lo aclaraba Georges Lemaitre. Un sistema aislado no puede generar sino un agente externo. Bueno, vamos a ir terminando esta presentación. Aquí vemos en esta foto muy famosa Millikan, el descubridor del electrón, otro de los grandes físicos del principios del siglo XX, de toda esta corriente genial que desarrolló la teoría atómica y después la mecánica cuántica, en fin, toda esta explosión de la ciencia en el siglo XX, Georges Lemaitre con su teoría del átomo primigenio y Albert Einstein. Ahí están platicando en uno de los congresos. En la presentación de su teoría, Lemaitre escribió: no podemos terminar este trabajo sobre el tema más grandioso que la mente humana puede abordar sin expresar nuestra gratitud a aquel que dijo: yo soy la verdad, aquel que nos dio la inteligencia para entenderlo y reconocer un destello de su gloria en nuestro universo que tan maravillosamente ajustó a las capacidades mentales que nos dotó. Decía Einstein, lo más sorprendente del universo es que lo podamos comprender. ¿Por qué habríamos de poder comprender el universo? Porque un ser producto de la evolución puede llegar a tener la capacidad de aprender, de conocer y de entender el universo. Es sorprendente que las matemáticas, que son una ciencia que se desarrolla simplemente por cuestiones racionales, tenga aplicación en el universo. Que las leyes de la naturaleza se puedan explicar en forma matemática. Esto era lo que más sorprendía a Einstein. Estamos en un universo racional, matemático, accesible a la inteligencia humana, al entendimiento humano. Esto habla de que cuando el universo fue creado, lo creó de tal modo que al mismo tiempo fuera comprensible. Pues bien, esto es lo que nos dice Lemaitre aquí, en alguna forma también lo dijo Einstein en su momento. Y Georges Lemaitre, el padre fundador del Big Bang, ya dijimos sus fechas, terminamos con una última referencia que hacen a Lemaitre. Paul Dirac, uno de los más grandes científicos de la era atómica, se expresó, y no era una persona, no era un católico, se expresó así de Georges Lemaitre después de su muerte. Tal vez el mayor regalo de Monseñor Lemaitre fue el testimonio que dio como sacerdote católico, viviendo cada día la vida de la mente y del espíritu, haciendo ciencia de punta simultáneamente con sus deberes religiosos. En cualquier aspecto fue único. Su vida fue un testimonio de que cuando uno confía en Dios y entrega toda su vida como donación, Dios hace cosas maravillosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, agradecemos de todo corazón a este gran científico mexicano que nos pueda acompañar hoy y además, debo decirlo, lo hace totalmente desinteresadamente, solo por el difundir sus conocimientos, compartirlos con ustedes, ¿no? Con nosotros. Pues muchísimas gracias. No sé si tenemos oportunidad todavía de, si hubiera alguna pregunta de parte de nuestros chicos. Pues por mí no hay ningún problema, con mucho gusto. Excelente. Voy a parar hasta aquí la grabación, que es propiamente la exposición, y hago una nueva grabación con las preguntas.